que siguen el programa La Receta de la Z. Muy buenos días a todos. Ya comenzó el mes de abril, ya 3 de abril, o sea que el año va avanzando y abril es un mes muy lindo. E incluso hay canciones dedicadas a abril, acuérdate de abril, recuerda. De manera que estamos en un mes precioso y deseamos para todos ustedes tranquilidad y paz. Para el día de hoy he invitado a una persona que ya ustedes conocen y que todos los seguidores de este programa dicen que es excelente comunicador y que es un profesional de una profundidad enorme en cuanto al tema de la salud mental, el tema de la violencia. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Vergés. Luis Vergés es doctor en psicología, no licenciado, no doctor, tiene un doctorado en psicología. Además de eso, es un catedrático, es terapeuta familiar y ha sido director de la unidad de la violencia de género para educar a los varones con mucho éxito en su unidad. Y Luis, ¿quién mejor que Luis para que hoy hablemos de la situación de violencia que se ha recrudecido últimamente? Y sobre todo hay un caso que yo quiero que analicemos. Es el caso de un capitán de la Armada que mató a su esposa, a su hijo y a su nuera, y dejó herido un hijo. Mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser este caso? Y los vecinos dicen, este era un señor que no se metía con nadie. Los hermanos vi en su entierro también en las noticias que estaba muy compungido y hablando bien de él. Entonces yo dije, bueno, pero yo quisiera como entender, como psiquiatra, una persona que nos explique, yo como terapeuta familiar, digo, quisiera que viniera una persona que hablemos y nos diga, que nos diga, estas personas no eran pacientes de él, es obvio, pero que nos ayude a entender qué pudo haber pasado ahí. Doctor Luis Vergés, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Vicente, Roberto. Buenos días, doctor. Sí, qué bueno que vamos a hablar de este y otros temas. Mira, decirte que hay una causa única para explicar un fenómeno tan complejo como la violencia, sí, no sería lo justo, amén de que en este caso en particular, todavía en República Dominicana no tenemos la cultura de hacer autopsias psicológicas, que son aquellas que permiten con un levantamiento de mucha información sobre las personas que se suicidaron o las personas que asesinaron a otros. Mire, doctor, aquí pocas veces se ha hablado de autopsia psicológica. Queremos que usted como que a nuestra audiencia le explique un chin eso. Ya usted lo estaba diciendo, pero... Sí, claro. Lo que pasa es que tradicionalmente se hacen las autopsias desde el punto de vista físico. Al cuerpo. Al cuerpo, para saber qué pudo haber causado una muerte en un momento de duda o de sospecha. Pero igual, las autopsias psicológicas se refieren a muchas informaciones sobre la persona que toma una decisión de suicidarse o de asesinar a alguien, para saber cuáles fueron los factores predisponentes. Un factor predisponente es aquello que desde dentro pudiera condicionar, desde una patología posible que haya sido tratada alguna vez. Toda esa información hay que reunirla. Claro que sí. Cómo era la persona socializando con los demás, si por alguna razón, por ejemplo, aquí hay un elemento, la presencia de arma de fuego, es lo que nosotros llamamos un factor de riesgo. Él era un ex capitán de la Armada, estaba pensionado. Sí, y ya estaba pensionado. Y debo decir, hablando con justicia, que los cuerpos armados de República Dominicana han trabajado mucho la conducta de sus miembros. Son instituciones que invierten bastante tiempo y recursos. Pero mire, usted está dando información muy importante. Sí, es bueno saberlo, es bueno que la gente lo sepa, porque cuando ocurren casos así, que son excepcionales, la gente tiende a apuntar a descalificar a la institución, sí, pero las instituciones hacen lo que tienen que hacer. Pues volviendo a ese punto, tú hablabas de algo
que no debemos dejarlo por fuera. ¿Cómo la población reacciona ante el fenómeno de la muerte? De una tragedia. De pues, una tragedia. Fíjate cómo tú decías que glorificaban prácticamente a esta persona. Los vecinos hablan muy bien de él. Hablaban, lo convierten como una especie de mártir. Precisamente eso es parte de lo que se recomienda que no se debe hacer. Precisamente eso es lo que no se debe hacer, porque se ha demostrado que hay un efecto llamada, que dependiendo de cómo tratamos la información públicamente de un caso de este tipo, se pudiera incentivar a otros. Pero doctor Bellé, usted dice que eso no se debe hacer. ¿No lo deben hacer los vecinos o los noticiarios, los periodistas no deben pasar esa información al público? Bueno, por razones de democracia no podemos, como decimos, censurar la forma como va a escribir un comunicador, pero sí se pueden trazar pautas desde el punto de vista de las reglas científicas en conveniencia a la seguridad pública y la salud mental. Esa pauta sería para los comunicadores. Para los comunicadores, y están escritas. De hecho, se pueden incluso hasta descargar en la Organización Mundial de la Salud. O sea, cómo informar sobre suicidios, cómo informar sobre feminicidios. Y una de las cosas que no se recomienda es precisamente esa. Otra cosa que Perdón, doctor. Ahí hay, recuerde que en los últimos tiempos ha surgido un fenómeno, que todo el que tiene un aparato celular se cree ser comunicador o periodista. Entonces por ahí se cuelan también muchas informaciones donde no se utiliza la ética del verdadero comunicador o del verdadero periodista. Entonces se van a escapar esa manera sensacionalista de informar. Pero no solo por ahí, los medios tradicionales también. Sí, también se han montado todavía tú ves titulares que hombre mata a mujer por celo, cuando todo el mundo sabe que las emociones no matan a nadie. Crimen pasional, como que eran amantes. Sí, entonces no. De hecho, fíjate cómo muchas informaciones están sesgadas por el tema de revictimizar a la persona que es asesinada, porque deja dudas muchas veces por qué la mataron, cosas de ese tipo. Hay un fenómeno muy estudiado en psicología que se llama el sesgo del difunto. Oye, usted está tirando hoy aquí palabritas, como dice uno, dominguera. Explíquenos, sesgo del difunto, explíquenos eso. Usted, a veces hay un chiste famoso de alguien que fue, que le estaban leyendo el panegírico de su padre. Y entonces cuando esta persona escucha todas las cosas lindas que están diciendo sobre su papá, le dice a la mamá: mira, yo creo que estamos en el entierro equivocado. Eso es un chiste. Es el sesgo del difunto. Sí, okay. El sesgo es una idealización que hacen las personas después que la otra se muere. Sí. Hay una tendencia a uno ver la parte bonita, la parte valiosa, incluso muchas veces sobredimensionar esto. Cuando hay suicidio, cuando hay feminicidio, hay que regular esto. Sobre todo los comunicadores profesionales, porque sobre eso sí podemos tener control. Claro. ¿Y eso no se puede ver como una restricción a la libertad de prensa? No, eso se ve como una recomendación dentro de la misma formación. Es como que a ti como psiquiatra y a mí como psicólogo nos dicen: no, usted no puede decir en la Z que públicamente usted vio una persona X y que esa persona tiene un diagnóstico de tal patología. Eso es el derecho a la confidencialidad. Eso es el derecho a la confidencialidad. Ahora, una cosa es el derecho que tú tienes que respetar, y otra cosa es que como ciudadano tú no eres solo un psiquiatra. Tú eres un ciudadano responsable, que tú tienes que decir por aquí como psiquiatra, y yo también, aquello que no dañe. Y si no hace bien, por lo menos que no haga mal. Y eso tenemos que garantizarlo. Ahí entra la parte ética. Entra la parte ética. Y si alguien nos sugiere que seamos éticos, no podemos decir que nos están censurando. No. Entonces, esa es la partecita que tenemos que ir ajustando, porque estamos dañando mucho nuestra sociedad. Y nuestra cultura está dejando de ser poco a poco un factor de protección para la salud mental, un factor de protección para la integridad, por la forma irresponsable como muchas veces se manejan los contenidos, los mensajes, los discursos. Y por eso la comunicación responsable es tan importante. Entonces, volviendo a ese tema, que
porque el tema ético, yo sé que tú estás muy involucrado en la parte de la bioética y todo esto. Así es. Ahí hay 3 premisas fundamentales. La primera es, bueno, el bienestar de la gente. ¿Cómo sería el bienestar en este caso? Bueno, el bienestar aquí sería reivindicar a estas personas que murieron. Ahí hay gente que estudiaba, ahí hay probablemente gente que tenía hijos, sensibilizar a la población de qué se pierde cuando pasan estos casos. Okay. Pero también es importante que nosotros nos vayamos acostumbrando a la idea de, lejos de resaltar el sensacionalismo del crimen, apuntar más hacia qué pudo haberlo evitado. Porque ¿qué está pasando hoy? La gente está muy desempoderada de herramientas, de estrategias, para poder enfrentar situaciones que para ti, para mí son normales. Entonces tú tienes una población que está sobrereaccionando ante ciertos eventos. Yo siempre establezco una diferencia entre lo que es una reacción y lo que es una respuesta. Lo que reaccionan son los animales, los seres humanos tenemos que responder, pero lamentablemente se está incentivando en demasía que los seres humanos reaccionemos más que respondamos. Y tú lo vas a ver cuando se analizan los contenidos de los detonantes que degeneran crímenes. Tú dices, pero eso pudo haberse solucionado de otra manera. Claro. Eso pudo haber tenido otra forma incluso de abordarse. Siempre que hay un homicidio múltiple, es bueno aclararle a la población que una cosa es un homicidio, otra cosa es un feminicidio, otra cosa es un homicidio múltiple donde se asesinan varias personas a la vez, y otra cosa es los asesinatos en serie. Son conceptos muy diferentes y los patrones psicológicos que tienen las personas que cometen esas acciones son muy diferentes también. Cuando hay un homicidio múltiple y luego un suicidio, ahí se sospecha que hay una combinación mayor de factores. Factores históricos que vienen de atrás, factores que vienen desde un aprendizaje temprano de formas de violencia, aunque eso no necesariamente tú lo veas porque la persona esté siempre violentando. Muchas veces se resalta que una persona era tranquila, que una persona era callada. Bueno, ahí está. Que no se metía con nadie, eso es muy dominicano. Ahí puede estar oculto el llamado efecto del iceberg, que tú ves la puntita por arriba del mar, sí, y esa parte pequeña tú crees que es el problema. Lo que no se ve es lo grande. Lo que no se ve es lo grande, porque en lo que no se ve que están esos factores que llamamos en psiquiatría y psicología factores predisponentes. Ahí es que están algunas patologías guardadas, no tratadas, no reconocidas. Ahí es que están ideas inflexibles y rígidas sobre lo que es la relación que yo debo tener con los demás, el patrón de dominación, de control, de imposición que se ha venido aprendiendo. Y mientras las cosas se cumplen en base al libreto que yo tengo asumido, no habrá violencia. El problema es cuando eso no se cumple. Y ahí es que vienen los llamados detonantes. Entonces el predisponente está quieto mientras el detonante no ocurre. Por ejemplo, se da el caso de una persona que siempre quiere tener la razón. Bueno, mientras todo el mundo le dé la razón, esa persona todo está bien. Todo está bien, esa persona no se va a violentar, pero cuando surja un gallito que le contradiga, entonces ya ahí comienza el problema. Sí. Oh, qué interesante. Doctor Luis Vergés, mire, la explicación que usted ha dado a mí me deja muy conforme. Usted ha explicado de manera brillante por qué estas cosas pueden pasar. Estamos aquí haciendo inferencias, no podemos, como este no era un caso, pues no era paciente ni del doctor Luis Vergés ni mío, lo que nosotros es un caso de dominio público, y aquí traímos al profesional, al experto, que nos ayude a entender esta situación que ha dejado consternada a la población, y Luis nos ha explicado de manera
magistral, todo eso, pero también nos ha aportado algunos elementos de qué habría que hacer para evitar que eso suceda. Para mí es un aporte que usted ha hecho en este programa, doctor Luis Vergés, así que yo lo felicito. Y aquí tenemos a nuestro amigo Roberto. Sí, señor. Es psicólogo, Roberto. Vamos adelante. Aprovechar y hacerle la siguiente pregunta al doctor Luis Vergés, porque la gente tiene la concepción de que el tranquilo es bueno. Por cierto, como lo describen, de hecho, los mismos lugareños, siempre se describe esa parte, no sé si con el sesgo que usted termina de describir, era una persona tranquila, era una persona callada. Entonces, esas características le dan el ok al individuo de que es un individuo noble, bueno. La gente dice que no se metía con nadie, lo que dicen los vecinos. Que era un hombre tranquilo, pero que eso también lo hemos escuchado en otras situaciones que se han dado. Entonces se tiene la concepción de que eso es una característica de la persona noble, doctor Luis. Sí, pero eso tú lo ves también en la misma escuela. El muchachito que siempre está recogido, callado, ese es el bueno. Entonces, el que ve movidito, que levanta la mano, que contradice al profesor, entonces ese muchacho es un indisciplinado. Vaya, póngase por ahí atrás de la puerta. Entonces, sí, hay unas ideas sociales, culturales, aprendidas y transmitidas que difunden esa falacia. Porque, ¿qué es una falacia? Una falacia no es una mentira, es bueno aclarar. Una falacia es una conclusión a la cual las personas llegan sin tener suficientes evidencias. Las evidencias de las cuales se parten son los mismos prejuicios que vamos escuchando, que transmiten los demás. Y este mundo estaba hecho cuando nosotros nacimos, entonces estaba lleno de prejuicios ya. Y esas ideas nos las fueron transmitiendo de generación en generación. Fíjense que el muchacho que golpeaban nuestros abuelos, nuestros padres, no era el que estaba callado, no era el que estaba siempre tranquilito. Al que golpeaban era el que se movía, al que le decía, muchacho, párate ahí, y si ese no se paraba, ese era el que cogía los correazos. Sí. Ahí no se entendía el movimiento como una expresión de curiosidad, de desarrollo, de fortalecimiento psicosocial del niño, nada de eso. Sí. Ahí se entendía como sinónimo de desobediencia, de desafío, de rebeldía, y hay muchos traumas generado como resultado de esa situación. Así que hay que ir cambiando esa concepción porque es una falacia. Muy bien. Roberto, tenemos una pausa. Vamos a un corte, doctor. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z.